Mi nombre es Luis Humberto Rodríguez Silva y junto con la doctora Silvia Rodríguez Narciso y la doctora Cristina Eslava Heredia vamos a presentar el tema Students Explicit and Implicit Learning Difficulty of Grammatical Structures, Perceptions and Performance. Eh, el aprendizaje explícito tiene que ver con el aprendizaje consciente de en el caso del aprendizaje de lengua extranjera, de estructuras gramaticales, de vocabulario, de fonética, de gramática, etcétera. El aprendizaje implícito tiene que ver con un proceso inconsciente de lo que se está aprendiendo y el conocimiento explícito se deriva del aprendizaje explícito y el conocimiento implícito se deriva del aprendizaje implícito. Algunos factores que impactan de manera directa o indirecta en los dos tipos de aprendizaje son la falta de transparencia de las estructuras gramaticales, la frecuencia con que se usen las estructuras gramaticales, eh, lo notable que sean las estructuras gramaticales y el metalenguaje que se utilice. De acuerdo a Radeles, la frecuencia y lo resaliente o lo notable de las estructuras impacta directamente con el conocimiento implícito y el tecnicismo que se usa en la explicación de estructuras gramaticales impacta de manera directa en el conocimiento explícito. Ganen, Rohr y Ganen Gutiérrez diseñaron una taxonomía con alguna de estas variables, donde de manera más detallada operacionalizaron cada una de las variables para dar ejemplos de cómo estas impactan ya sea en el aprendizaje de conocimiento implícito o en el aprendizaje de conocimiento explícito. Como ejemplo, entre más se use una estructura gramatical, en el caso de la variable de frecuencia, pues esto disminuye la dificultad de aprendizaje implícito. En el caso de entre más términos técnicos se utilicen para explicar una estructura gramatical, pues esto aumenta la dificultad de aprendizaje explícito. Algunos estudios han medido no solo el conocimiento implícito y el conocimiento explícito con diferentes tipos de instrumentos, sino también han medido la percepción que tienen los alumnos de diferentes niveles, diferentes modalidades en cuanto a la dificultad de aprendizaje de estructuras gramaticales. En estos 4 estudios, los resultados han coincidido en que al momento que los alumnos evalúan lo fácil o difícil que es una estructura gramatical para aprender, las estructuras que se han incluido en estos estudios, la tendencia ha sido que se han dado evaluaciones de los alumnos hacia que es fácil aprender las estructuras gramaticales en una lengua extranjera, en este caso el idioma inglés. En este estudio en particular, eh, medimos, medimos eso, las percepciones de los participantes, del aprendizaje, la dificultad de aprendizaje de estructuras gramaticales y también la dificultad de aprendizaje del uso de las estructuras gramaticales, aunque estos resultados todavía no los tenemos, no los hemos analizado porque estamos presentando solo una parte de los resultados que hemos obtenido y que hemos analizado. Y de igual manera medimos el conocimiento explícito e implícito de los participantes a través de 2 exámenes gramaticales. Los 2 objetivos de este estudio son justamente eso, medir el desempeño de los participantes, de los alumnos, en cuanto a su conocimiento explícito, eh, a través de eh, un test gramatical con restricción de tiempo, el cual le llamamos Untimed Grammatical Test y su desempeño con su conocimiento implícito a través de un examen gramatical con restricción de tiempo.
en 17 estructuras gramaticales. Para medir las percepciones de los alumnos, aplicamos un cuestionario de dificultad de aprendizaje de las 17, de las mismas 17 estructuras gramaticales en los dos instrumentos de conocimiento implícito y conocimiento explícito. Las preguntas de investigación, justamente, ¿cuáles son las evaluaciones de los alumnos de estas 17 estructuras gramaticales? ¿Cuál fue el desempeño de los alumnos en los dos tests, tanto de conocimiento explícito como de conocimiento implícito? ¿Cuál es la relación entre el desempeño de los alumnos en ambos tests? ¿Y cuál es la relación de las evaluaciones de los alumnos de la dificultad de aprendizaje de estas estructuras gramaticales y su desempeño en los dos tests? El diseño de esta investigación es un diseño transversal, correlacional, con el objetivo de investigar el desempeño de los alumnos en cuanto a su conocimiento implícito y explícito de 17 estructuras gramaticales. Los instrumentos, el primer instrumento que aplicamos fue un Time Grammaticality Judgment Test, que es el test que mide el conocimiento implícito, y un Untimed Grammaticality Judgment Test, que es el test que mide el conocimiento explícito. Y dos cuestionarios de creencias. A la fecha hemos aplicado solamente el primero de ellos, el Difficulty Judgment Questionnaire, y está pendiente aplicar el el Difficulty of Use Questionnaire. En este estudio participaron 33 alumnos del primer semestre del año propedéutico de una licenciatura en enseñanza del inglés, 26 mujeres y 7 hombres, con un nivel de proficiencia de A1, un alumno, de A2, 27 alumnos, y de B1, 6 alumnos, de acuerdo al marco común europeo de referencia. Estas son las 17 estructuras gramaticales. Aquí incluimos tanto estructuras gramaticales, eh, las cuales se pueden explicar o aprender a través de una regla gramatical, y algunas estructuras donde no existe regla gramatical, hay que aprender estructuras de manera aislada, como si fuera el aprendizaje de vocabulario. Los instrumentos que utilizamos, un cuestionario de antecedentes, el TOEFL ITP, el cuestionario de percepciones, el test con restricción de tiempo y el test sin restricción de tiempo. En cuanto al cuestionario de percepciones, aquí mostramos un extracto del mismo. Los alumnos vieron el nombre de la estructura gramatical, la regla pedagógica, un error típico que cometen los alumnos, y ellos tuvieron que evaluar en una escala de 5 puntos, de muy fácil a muy difícil, para aprender esta estructura gramatical. Este es otro ejemplo. En este caso tenemos complementos verbales o verb complements, la regla, el, error, en una oración con un error, y la escala de 5 puntos para evaluar esta estructura gramatical. El instrumento con restricción de tiempo, aquí tenemos un extracto de lo que los alumnos hicieron. Se les presentaron 68 oraciones a los alumnos a través de una presentación en PowerPoint. Por cada una de las oraciones estaba en una diapositiva. Según el tamaño de la oración, los alumnos tuvieron de 6 a 9 segundos para contestar una hoja de respuestas en papel si la oración era correcta gramaticalmente hablando o incorrecta. Este mismo instrumento se les aplicó, pero sin restricción de tiempo. Esto fue, se les dio el instrumento de papel con las 68 oraciones, y tuvieron suficiente tiempo para determinar si cada estructura gramatical era correcta o incorrecta. El análisis que hicimos de ello, pues por cada respuesta correcta se otorgó un punto, por cada respuesta incorrecta se otorgó 0 puntos. Se llevó a cabo, se calcularon estadísticos descriptivos y se llevaron a cabo tests correlacionales. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En cuanto a la primera pregunta de investigación,
Aquí podemos ver que 9 estructuras gramaticales fueron evaluadas como fáciles, 6 como moderadas y una como difícil. En sí la tendencia es que los 33 participantes en general consideraron que las 17 estructuras gramaticales eran fáciles de aprender. La respuesta a la segunda pregunta de investigación, ¿cuál fue el desempeño de los alumnos en cuanto a su conocimiento explícito e implícito? De acuerdo a los resultados de estos dos tests, tenemos que 68 preguntas, 68 reactivos. El promedio para el instrumento con restricción de tiempo fue 64%, sin restricción de tiempo 68%, la desviación estándar 10.46 y 11.07, con la respuesta, el puntaje mínimo 38 en el primer test y 50 en el segundo, con una puntuación máxima de 90 en el primero y una puntuación máxima de 91 en el segundo. Si analizamos los resultados, los promedios de cada estructura gramatical, podemos ver que en el test con restricción de tiempo, aquí mostramos los 3 promedios más altos, los 3 promedios intermedios y los 3 promedios más bajos. Podemos ver, por ejemplo, que Indefinite Article con restricción de tiempo fue el más alto. En el caso de el test sin restricción de tiempo, Indefinite Article fue el tercero, el tercero más bajo de los 3 más altos. En el caso de Day Alternation, por ejemplo, lo tenemos como uno de los resultados intermedios con restricción de tiempo. Acá no lo tenemos porque acá se dieron otros resultados con otras estructuras gramaticales, por eso aquí no nos aparece, pero si vemos, por ejemplo, Since for fue el que sacó el resultado más bajo con restricción de tiempo. En el caso de restricción de tiempo también estuvo dentro de los más bajos. En realidad hubo algunas coincidencias en cuanto a resultados, independientemente de restricción de tiempo y no restricción de tiempo, pero obviamente hubo algunas estructuras donde salieron, los alumnos tuvieron mejor desempeño sin restricción, en el test sin restricción de tiempo que en el test con restricción de tiempo. La respuesta a la tercera pregunta, ¿cuál fue la relación entre el aprendizaje explícito y implícito de los alumnos en estos dos tests? Encontramos una correlación fuerte en los resultados de estos dos tests. Es decir, que tuvieron un buen desempeño, aunque fue un desempeño no alto, tuvieron un desempeño similar en los dos tests. Respuesta a la cuarta pregunta, ¿cuál es la relación entre las, las percepciones de los alumnos, de la dificultad de aprendizaje, de las estructuras gramaticales y el desempeño que tuvieron en los tests de conocimiento implícito y implícito de las 17 estructuras gramaticales? Podemos ver que los alumnos en el test de restricción de tiempo obtuvieron una correlación de menos 0.54 y en el test sin restricción de tiempo tuvieron una correlación de menos 0.49. Esto es una correlación moderada de las percepciones de los alumnos y el desempeño que tuvieron en ambos tests. En cuanto a las conclusiones que obtuvimos, los, los, las, las, las percepciones de los participantes sobre la dificultad de aprendizaje de las 17 estructuras gramaticales, como ya lo dijimos anteriormente, muestra una tendencia hacia que son estructuras fáciles de aprender. Esto lo podemos interpretar
que probablemente los alumnos, al momento de dar su percepción de cada estructura, de la dificultad de aprendizaje, de cada estructura gramatical, eh, probablemente ellos pensaron más en términos de conocimiento implícito que conocimiento implícito. Las correlaciones negativas entre las percepciones de los participantes y el desempeño que tuvieron en los dos tests, pues indica que los aprendices tuvieron un desempeño bajo en las estructuras gramaticales que ellos juzgaron como fáciles, porque los promedios eh, de cada test pues no fue mayor, no fue muy alto. Como ya se, como ya se dijo anteriormente, los alumnos percibieron la mayoría de las estructuras como fáciles de aprender, pero eso no reflejó un alto desempeño en los instrumentos de conocimiento implícito y conocimiento explícito. De hecho, los participantes se suponía que tuvieron que haber mejorado, tuvieron que haber sacado un desempeño mucho mayor, mucho más alto en el instrumento sin restricción de tiempo que en el instrumento con restricción de tiempo. Al comparar los promedios, pues hay una diferencia de 4 puntos porcentuales y esto probablemente se deba a que 9 alumnos tuvieron cierto resultado en el instrumento con restricción de tiempo y sobre esas mismas estructuras obtuvieron un resultado más bajo en el instrumento sin restricción de tiempo, cuando debió haber sido al revés, cuando los alumnos debieron tener tal resultado en el instrumento con restricción y este debe haber sido mejorado, debe haber sido más alto en el instrumento sin restricción de tiempo. El desempeño de los alumnos en el test con restricción de tiempo en comparación con el test en restricción de tiempo, pues obviamente, ya lo comenté, fueron 4 puntos porcentuales más bajo. Probablemente una explicación sea que los alumnos no tienen experiencia o no tuvieron experiencia en este tipo de modalidad oral, como fue esta presentación de PowerPoint, donde tuvieron algunos segundos para ver la oración y responder si la oración estaba correcta o incorrecta, gramaticalmente hablando. Otra posible explicación es que probablemente el nivel de conocimiento implícito es muy bajo de los participantes y el resultado que se obtuvo pues nada más solo refleja el desempeño que tuvieron en ese instrumento. Pues hasta aquí termina nuestra presentación. Agradecemos a todos su tiempo y bueno, esperemos que haya sido claro. Muchas gracias.